De médico a médico para el paciente, un podcast que orienta y dirige la atención médica. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Soy el doctor Alexis Aguilar. En este espacio conoceremos a médicos de diferentes especialidades. Ellos nos ayudarán a poner en perspectiva los problemas de salud más relevantes y comunes en la actualidad, y a su vez nos ayudarán a orientar al paciente para que acuda con médicos que cuenten con la preparación y la experiencia para atenderlos. Sabemos que la información hoy por hoy la tenemos fácil, a la altura de un solo clic, y 24/7 podemos consultar cualquier tipo de preguntas, y pues los temas de salud no se salen de esta situación. Y aunque podría verse como un beneficio, muchas veces a la consulta llegan pacientes con datos incorrectos, tratamientos inadecuados o incluso diagnósticos imprecisos que pueden comprometer su salud o incluso su bienestar y su vida, ¿no? En este espacio daremos seguimiento en episodios posteriores de acuerdo a la respuesta que vayamos teniendo de nuestra audiencia, las dudas que se pueden presentar como pacientes, y pues siempre trataremos de hacerlo de la mano de los expertos, y en este primer episodio pues no será la excepción, ¿no? Arrancamos para dar el preámbulo a lo que viene posteriormente con sesiones que serán sumamente importantes, y esperemos que para ustedes como pacientes pues puedan tener beneficio para su día a día y que orienten su atención hacia los médicos que correspondan. Y bueno, sin más ni más, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del primer episodio, la doctora Daniela Llamas. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola doctor, Hola. yo soy la doctora Daniela Llamas y bueno, en realidad tengo tres nombres, María Fernanda Daniela, pero en el ámbito médico, los pacientes y los médicos me conocen como Daniela. Algunos me dicen María Fernanda Daniela, algunos me dicen Marifer, algunos me dicen Mari, algunos me dicen Dani. ¿Quién es Daniela Llamas? ¿Quién es? Interesante pregunta. Pues soy médico cirujano y partero, egresada del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina. Tengo ya 5 años aproximadamente ejerciendo y pues la verdad es que mis pacientes me han recibido bastante bien. Entonces, más bien ellos tendrían que decir quién es la doctora Daniela. Muy bien, sí, es importante la percepción que tienen los pacientes, y digo, finalmente este espacio es para ellos, y la pregunta va más allá de poder identificar a la doctora Daniela Llamas, que está en un consultorio prestando atención médica a los pacientes, y más allá de eso, que pues es una persona que vive, que se despierta, que come, que sube, que baja, que hace, que deshace, Que tiene y dolor. exactamente, que tiene todo, todos los sentimientos, las percepciones que puede tener una persona en su día a día. Y eso es interesante porque, pues, independiente a la parte profesional, has llegado a tener cercanía con los pacientes. Te han adoptado más allá de una relación únicamente profesional, pues pudiera decirse que llegas a tener un vínculo más allá de eso. Sí, y no sé hasta qué punto eso pueda ser bueno o malo, porque a veces me llego a involucrar demasiado con los pacientes. Entonces, creo que eso es algo que me caracteriza mucho, porque, pues, mm, más allá de solo darles una consulta como tal y rapidito, ¿no? De 2 minutos, nombre, a qué viene y vámonos, los escucho y eso les ayuda bastante. Entonces, eh, pues a veces en la consulta ellos mismos me dicen que al verme pues se sienten mucho mejor y pues se van ya felices, ¿no? Entran con miles de padecimientos y se van felices.
Yo creo que eso Entonces, es algo importante, doctora, porque independientemente de que alguien se duela y vaya a una consulta, el que te escuchen a veces es lo único que necesitas. Y sí. pues parte de la formación que tiene la doctora está en atender pacientes, no tanto con padecimientos, digamos, lo fisiológico, sino la parte emocional, la parte mental. ¿Qué nos puede decir de eso, Ujú. doctora? Sí, eso es algo que pues caracteriza como al poli, pero también depende de cada persona. Digo, no todos los que somos egresados del Politécnico somos igual, pero ya viene de cada persona. Entonces, yo a veces intento ser como ruda y pues no tener ese vínculo, pero pues no puedo, o sea, me gana y soy como muy empática, muy humana y creo que es algo que me caracteriza demasiado. Y que los pacientes lo notan, ¿no? Sí, Digo, quienes te conocen, pues no te dejarán mentir y pues saben que más allá de la parte profesional, la calidad y la calidez que puedes brindar en una consulta, pues es muy importante. Doctor, ahorita exacto. que comentabas tu alma mater, el Instituto Politécnico Nacional, es una de las escuelas que hoy por hoy siguen formando profesionales de alta calidad en el país, Sí. que eso no hay quien lo juzgue, no hay quien pueda estar en contra de ello, pero a pesar de eso, y digo, yo también, pues viví esa Somos parte, politécnicos. también vengo egresado de la misma escuela y pues es interesante ver que a pesar de que el programa que tenemos en la Escuela Superior de Medicina ya tiene sus años, sigue estando vigente a la problemática que hay hoy por hoy en los padecimientos de los pacientes. Cuéntanos cómo fue tu preparación académica. ¿Qué puedes contarnos al respecto? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Por qué llegas a este momento a tener una experiencia ya de 5 años de atender a pacientes y poder brindarles una atención de esas características? Pues la escuela sí te enseña bastante, pero no todo se aprende en la escuela. O sea, mucho es con la práctica que se va adquiriendo día a día con los mismos pacientes. O sea, nunca dejas de estudiar y cada paciente es algo nuevo. Así hayamos visto 20,000 resfriados, cada resfriado es diferente. Entonces, se sigue aprendiendo día a día. A lo largo de estos 5 años, eh, pues incluyendo el tema del COVID, que fue una situación pues muy traumática para todos. Creo que ahí aprendimos demasiado y ahí voy a hacer una pausa porque el tema de las cuestiones emocionales o la salud mental con el COVID se abrió la puerta y muchos temas que creíamos que eran tabú, o a lo mejor no tabú, sino que la gente no quería expresar tanto. Vamos a hablar de una ansiedad, depresión. Con el COVID fue el boom. Entonces, hoy en día es muy común que digan los pacientes, voy a ir a terapia, voy a ir con el psiquiatra. Digo, más con el psicólogo aceptan, o sea, ir a una terapia que psiquiatría, porque todavía decir voy al psiquiatra, hoy lo toman como decir voy a ir con el loquero, y pues no es realmente eso, ¿no? Entonces, volviendo a eso, es como día a día ir aprendiendo de cada paciente. ¿Consideras que cada paciente es una evaluación constante? Sí, es un reto. Yo siento como si estuviera haciendo un examen diario con cada paciente, porque voy al tema que comentaba de los resfriados, ¿no? No es lo mismo atender a un bebé que tiene un resfriado, a atender a un joven, a un adolescente que es sano, o atender a un paciente de la tercera edad que tiene ya una farmacia encima y tiene múltiples enfermedades y pues, a ver, añádele un medicamento. No es solo decir paracetamol y ya, ¿no? Entonces, es un reto día a día. Exactamente. Y creo que aprovechando este punto es importante que nos platiques, doctor, acerca
¿Qué rol juega un médico general en la atención de la salud en nuestro país? ¿Qué importancia? Digo, entendemos que el médico general, pues, es el médico que puede orientarte desde un inicio, puede atender múltiples padecimientos, pero más allá de eso que hace el médico general en su día a día, ¿qué importancia tiene en la atención de la salud en México? Es primordial porque nosotros somos el primer filtro. O sea, no es llegar como directo al especialista. Nosotros vemos padecimientos y los atendemos. De ahí nosotros canalizamos a diversas especialidades. O sea, no, ¿qué abarca un médico general? Es enorme, es un universo. ¿Y qué consideras que es la parte más complicada de la atención a los pacientes siendo médico general? La parte más difícil, mm, no lo sé, esa pregunta es complicada. Es complicada, sí, porque pues como lo mencionabas hace un momento, todos los pacientes son diferentes, todas las personas son diferentes, e incluso la forma en la que muchas veces pues acuden a consulta a esos pacientes que, y hay que decirlo, ¿no? No te conocen, Desgonáratelos. no pueden, no quiero decir que van predispuestos hacia una situación de que una atención sea dada con o sin calidad, pero finalmente la atención médica hoy por hoy, con el paso del tiempo, se ha venido modificando. Y voy a decir modificando porque anteriormente el médico era una figura distinta. En la sociedad se veía como una persona de autoridad, una persona que solucionaba, una persona que hoy no se ve de esa forma. ¿Por qué? Porque pues las cosas han venido cambiando con el tiempo y eso es normal. Aparte de lo que decía, hoy la información está en la cercanía de una computadora, de un celular, de una tablet, y hoy puedes buscar la información fácilmente y eso hace que las personas pues no acudan cuando tienen que acudir con el médico, ¿no? Y eso es algo que no debería perderse porque finalmente el médico es el profesional que puede atender todos esos problemas de salud y que te puede orientar y guiar hacia mejorar tu atención y evitar que te compliques con el tiempo, ¿no? Entonces, pues es un tema que pues se presta para mucho, ¿no? Actualmente y con el tema de la atención médica ligada a otros servicios como son farmacias, como son laboratorios, como son otro tipo de atención, no precisamente de salud, sino, mm, por decir algo, situaciones de belleza, situaciones similares a estas, pues pueden hacer que la percepción se vaya perdiendo, ¿no? Yo voy a interrumpirte ahí tantito, porque diste en el clavo justo con eso del tema del internet, ¿no? Hoy en día, desafortunada o afortunadamente, tenemos la tecnología a nuestro alcance. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil en la consulta, o sea, atender a un paciente cuando ya llega con toda la información de internet, de San Google, y que prácticamente si nosotros nos ponemos a buscar cualquier cosa, dolor de cabeza, em, dolor de algo, ¿en qué se resume? En cáncer, ¿no? Entonces, los pacientes ya vienen predispuestos, como decías hace rato, y ya prácticamente hay de todos los pacientes, ¿no? Pero hay quien viene y te dice, es que yo vengo porque sé que tengo cáncer. Espérame, ¿cómo que tienes cáncer, no? O sea, ¿en qué te basas para decir eso? Ah, es que yo leí en internet que si tenía esto y esto y esto tenía cáncer. Entonces, pues ya vienen con esa idea. Y también otro punto que decías es cuando ya vienen tarde. O sea, que ya se automedicaron, ya hicieron caso a lo que la comadre, la vecina, el amigo, el tío, el primo les dijo. Y al último lugar que llegan es con el médico. Entonces, ¿Con quién deberían llegar primero? sí, entonces cuando llegan con nosotros, pues ya es tarde porque ya se tomaron el bonche de medicamentos, ya pues no tenemos muchas cosas que hacer, nos van cerrando las puertas y entonces
pues nos hacen sufrir porque ya no tenemos opciones. Entonces, em, a veces yo digo, sí, no está mal leer, que chequen y se den una idea de a lo mejor tal vez de lo que puedan tener, pero no se casen con eso y no vayan ya con la idea, ¿no? Entonces, ¿Consideras entonces que le serviría a los pacientes como una orientación únicamente? depende porque cada paciente es diferente. O sea, hay pacientes que de verdad, si lo que dice San Google es tal cosa, o sea, lo creen y se les mete mucho a la cabeza. Y hay quienes, pues no hacen caso o prefieren omitir lo que dice internet o ni siquiera lo buscan, ¿no? Y esperan hasta que lleguen conmigo para saber qué es lo que tienen, ¿no? Y resolver todas sus dudas. Yo creo que, pues no debería de estar como esta información, que a veces es desinformación, al alcance de todo el público en general como un medicamento muy famoso que está al alcance de todo el público en general, que tiene tres componentes, que seguramente sabes cuál es, y lo utilizan desde una rosadura, una quemadura, para infecciones ya severas, Piquetes de insectos. sí, alergias, y obviamente les va a ayudar, sí, Sí, se ha convertido en porque en el comodín. sí, porque es una bomba, o sea, sí va a ayudar, y yo hasta me da coraje cuando he visto colegas que los recetan. Entonces, ese tipo de cosas es lo que no debería estar al alcance de todo el público. O sea, así como con los medicamentos controlados psiquiátricos o como los medicamentos tipo antibiótico, que se requiere una receta, para ciertos medicamentos también se debería de necesitar receta, que bueno, no es eh, una exclusiva, ¿no? De estos medicamentos, porque se pueden conseguir muy fácil, ¿no? Aunque sí te piden receta y todo, pero sabemos que tristemente lo podemos conseguir por debajo del agua, ¿no? Sí, sí, volvemos a la parte de la importancia que tiene una orientación médica adecuada con los profesionales que, digo, finalmente eso es lo más importante, ¿no? La información ahí está y pues tenemos que dirigirlo y pues para eso acérquense con la doctora. Es importante que siempre acudan a su médico ante cualquier duda y evitemos situaciones posteriores que con sacarnos de la duda, quitarnos de la duda, podemos Sí. evitar. Sí, yo les digo siempre a mis pacientes, prefiero mil veces que me pregunten a que lo hagan y ya después de que lo hicieron, me pregunten, ¿no? Porque pues ya resolver ahora esa duda que y erróneamente hiciera un caso o por no preguntar o no querer molestar a la doctora o algo así, pues pasen otras cosas, ¿no? Entonces yo sí siempre estoy muy abierta a los pacientes y les digo, cualquier duda que tengan, pregúntenme, acérquense, ¿no? Y yo con mucho cariño se las voy a responder. Excelente, doctora. Vean la importancia de tener a su médico de confianza y poder, porque es difícil hoy por hoy también encontrar esa apertura con profesionales de cualquier tipo, ¿no? Y creo que parte de la profesión médica es esa parte de compromiso y vocación que de alguna forma todos los médicos adoptan con el tiempo al atender a sus pacientes. Doctora, cuéntanos, ¿qué tipo de pacientes llegan más a tu consulta? Pues mira, decirte un tipo específico, no, porque yo puedo ver desde el bebé recién nacido hasta pacientes de la tercera edad, embarazadas, niños, de todo tipo. No hay como un, un, un común. Y también hay como temporadas, porque por ejemplo, cuando entran a la escuela los niños, pues es lo que más vemos, ¿no? Entonces, vemos de todo tipo, no hay algo en específico. Muy bien, y parte de lo que decíamos hace un momento, ¿no? La atención se da en el momento que llega el paciente y si requiere una valoración ya que amerite, pues digamos, mayor profundidad o una especialidad como tal, ese es también parte de tu trabajo. Sí, o sea, porque también hay que saber decir, la verdad es que
ya, hasta aquí yo puedo, ya no me toca o ya hice todo lo que estaba en mis manos y ya se me limita esta situación y está bien, es válido decir, tengo que mandarte ya con el especialista o desde un inicio, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya no puedo tratar esto, te toca irte con tal especialista, ¿no? Y Claro. también es una parte que también nosotros, bueno, yo en lo personal en la consulta médica lo ofrezco, decirles, ¿no? Ah, pues yo conozco este especialista que es muy bueno y yo pondría mi salud en sus manos y por eso los recomendamos. Entonces también no tienen que estar batallando, o sea, yo les pongo como, pues les doy muchas facilidades, ¿no? Para que no anden batallando, porque yo trato de ver a cada uno de mis pacientes como si fueran mis familiares, como si fuera mi mamá, mi hermano, mis tíos, mis tías, mis sobrinas, mi familia en general. ¿No? Porque así me gustaría que trataran a mi familia cuando lleguen a ir al doctor y cuando no puedan ir conmigo, o a mí me gustaría que me trataran así en el médico, ¿no? Porque pues hoy en día, como volvemos al principio, ¿no? Que decías, la consulta se ha modificado y hay muchos lugares en las que, a ver, no hombre, ¿por qué vienes rápido? Bla, 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 y en 3 minutos ya te sacaron. Ni siquiera te revisaron, te recetan medicamentos que ni siquiera los necesitas y a veces pues es un negocio, ¿no? Y Sí, vender por vender. cambia completamente el sentido de la consulta, ¿no? Ya no vas por una orientación médica, sino pues vas a un negocio en donde te Sí, están vendiendo un producto diferente, muy diferente al que ibas, ¿no? Y sí vemos muchas veces en estos lugares más comerciales en donde llegas por cualquier padecimiento y sales con cinco o el seis cuento de medicamentos. medicamentos, tu receta, etcétera, ¿no? Y entender también que más no es mejor. Ajá. Eso es una parte importante en el manejo y tratamiento de los pacientes. El tratamiento debe ir indicado y dirigido al padecimiento nada más. Muchas veces sucede que pues el paciente entiende, ¿no? Este médico me dio poquitos medicamentos, pues igual y ni sabe, ¿no? O igual y pues por ahí le faltó algún medicamento, El o famoso antibiótico. igual y no me recetó antibiótico, no me va a ayudar y entendamos que el antibiótico se está abusando del uso de los antibióticos y eso va a generar problemas posteriores que podemos hablar también mucho aparte de los antibióticos, pero el punto aquí es eh, orientarnos o acercarnos al médico que nos oriente al respecto del padecimiento que llevamos únicamente y no lo vea como un negocio, que eso es lo que se ha estado prestando pues en el tiempo reciente, ¿no? Y tiempo reciente y que ya lleva sus años atrás, que esa modalidad de atención médica se ha venido manejando. Sí, pero por ejemplo también en las instituciones de salud públicas, también se tiene que cumplir como con esa cuota de pacientes al día y entonces ni siquiera los voltean a ver. Ellos no les están vendiendo ningún medicamento, pero ni siquiera los voltean a ver, ¿no? O sea, viene el paciente, esperó un mes, 6 meses para ir a su consulta De 5 minutos. de 5 minutos cuando ni siquiera lo revisan, les siguen nada más como que renovando la receta de hace meses, que por el hongo que fueron, que ya ni siquiera existe, y pues tienen que hacerlo muy, muy rápido. Y al final, como yo les digo luego a los pacientes, no les dan lo que necesitan, sino les dan lo que tienen. Entonces, a veces eso puede condicionar descontrol en los padecimientos de los pacientes. Y obviamente eso concluye a que pues vamos a teniendo problemas a la larga. Exactamente. Pues sí, es un tema importante, pero obviamente, pues parte de esta plática es poder orientar a los pacientes a mejorar la dirección que le dan a la atención de su salud. Y pues acérquense con los profesionales, con quienes saben y traten de identificar, digo, es una situación que puede ser complicada porque pues no todos conocen la parte médica, no todos conocen pues de medicamentos, de enfermedades, etcétera, etcétera, De alergias. pero sí te das cuenta cuando llegas a un lugar en el que pues
se desvía completamente la atención la situación por la que ibas y resulta siendo otra cosa, ¿no? Entonces Ujú. sí darnos cuenta de eso y pues tratar de casarnos, por decirlo de alguna forma, con ese médico que nos beneficia y muy por el contrario a perjudicarnos, ¿no? Doctora, actualmente sabemos que en México las enfermedades cardiovasculares, los padecimientos crónico-degenerativos como diabetes, hipertensión, siguen estando a la orden del día. Y hoy algo que se ha estado viendo con el paso de los años es que anteriormente estas enfermedades venían a una edad más avanzada. Ahorita ya tenemos pacientes jóvenes que debutan o inician con padecimientos como hipertensión, Obesidad. diabetes. Sí, finalmente algún estado que cronifique y eso hace que el paciente pues necesite una atención médica integral, que era parte de lo que platicábamos ahorita. Si bien el médico general que te atiende al principio es tu base y quien te va a servir de orientación y seguimiento durante todo tu tratamiento, no es el único que tiene que ver estos padecimientos. Pero la pregunta va más a... eh, ¿qué importancia tiene el médico en el seguimiento de estos padecimientos? El médico general en el seguimiento de estos padecimientos. Mira, bien comentabas hace rato, ¿no? Que antes eran enfermedades que pues yo al menos decía eran enfermedades de grandes, ¿no? De personas que pues ya de la tercera edad. Pero la realidad es que hoy en día niños están cursando con resistencia a la insulina, con obesidad, y a veces los papás lo ven como algo muy normal o como muy natural, ¿no? O sea, como, pues sí, porque sus abuelitos tienen, pues sí, porque la familia y esto. Y pues no, la verdad es que teniendo 11 años, por decir algo, qué va a ser de su vida cuando tengan 20 años y estén tomando infinidad de medicamentos y que tengan muchas enfermedades? Entonces, em, sí, hoy en día ya estas enfermedades tales como obesidad, hipertensión, incluso temas de hipotiroidismo también es algo que muy común se está viendo hoy en día. Y a muy temprana edad, o sea, ahí el médico lo que tenemos que hacer es detectarlo a tiempo para dar un tratamiento oportuno. O sea, dar un diagnóstico oportuno y posteriormente un tratamiento oportuno. Y muchas veces ahí entra como la parte del médico, no me dejarás mentir, la cuestión de la clínica. O sea, como dicen, ojo de loca nunca se equivoca, ¿no? Eso es de otra cosa, pero va más o menos Sí. como esto, ¿no? Porque uno puede ver al paciente y de ahí detecta uno hasta de cómo caminan, cómo se ven, la forma en cómo, no sé, algo físico, nosotros nos damos cuenta y podemos detectar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, una resistencia a la insulina, que es ese famoso en el cuello, lo que se marca negrito, que llegamos a ver, las famosas verrugas, incluso en el cuello, pliegues más oscuros, que es algo muy común que vemos, ¿no? Y que Y, la gente incluso piensa que es normal ajá, o que es una mugre, estación de higiene, ¿no? Sí, 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 que usan uno y otro producto para pues hacer una limpieza más profunda cuando pues en realidad la causa viene de otra parte, ¿no? Y obviamente eso pues no le va a ayudar en sí, nada. por mucho que se pongan cremas, que se bañen, que se tallen, no se les va a quitar. O sea, eso es por una cuestión médica que tenemos que verla desde laboratorios. Nosotros nos orientamos. ¿A qué voy con esto? La clínica nos ayuda bastante. Clínica es como ver al paciente y nosotros detectar. Ujú. El paciente puede llegar a la consulta y puede ir por un dolor de cabeza, pero en eso en la consulta nosotros estamos haciendo como un escáner, ¿no? Y entonces ya le vimos el Son los cuello. conocidos hallazgos médicos. Exacto, vamos viendo y es como ya le vimos el cuello, ya le vimos esa bolita, ya le vimos esa verruga, ese granito, o en la misma exploración vamos detectando cosas y preguntamos, ¿no? Oye, ¿desde cuándo tienes esto? Oye, ¿desde cuándo notaste tal cosa, no? Y entonces hay gente que ni siquiera tiene idea que tenía el cuello negro, por decirlo, ¿no? O ni siquiera sabían que tenían esa manchita en el cachete, ¿no? Y entonces ya nosotros al momento de ponerlos como
pues a preguntar o cuestionarse, no, no lo había notado, o sí, pero pues yo pensé que era algo normal. Nosotros hacemos nuestro trabajo como médico y es, mira, yo te sugiero hacerte tales estudios o mira, vamos a estudiar esto. Yo sé que vienes por un dolor de cabeza, por ejemplo, pero vamos a complementar con tal cosa, ¿no? Y entonces así nos vamos dando cuenta que el paciente tiene hipertensión, el paciente tiene enfermedades que no las vemos a simple vista, sino que nosotros hicimos como ese hallazgo, ¿no? Mandamos imágenes, estudios de imagen, perdón, y nos damos cuenta de algunas situaciones que no se ven a simple vista, ¿no? Y no Exacto. la detectan los pacientes hasta que pues dan casualmente con el médico y los observó y detectó eso, ¿no? Entonces, también es otra cuestión que se llega a normalizar, que los pacientes lleguen con presión alta, ¿no? No sé si te ha tocado pacientes que traen la presión alta y en otras ocasiones la han tenido con otros médicos y el médico le dice, sí, pero es normal, son el estándar, ¿no? O no pasa nada, es porque venías acalorado. Y sí, puede pasar, porque la presión se sube por todo y por nada, ¿no? Pero hay que detectarlo, hay que saber. Probablemente el paciente es hipertenso de hace muchos años y se ha normalizado y entonces es una enfermedad silenciosa que va condicionando muchos problemas y ya cuando se detecta o alguien por ahí la descubrió, ya sea el paciente o el médico, O alguien más bien quiso hacerle caso, porque como ajá, dices, muchas veces se tiene la idea de que, bueno, la tuve alta mi presión en ese momento, pero yo no soy hipertenso. ¿Por qué? se Porque niegan. una parte es la negación que puede tener el paciente y la otra que el médico no se sienta con el paciente, no Y le no dice, les oye, explica. vamos a ver si eres o no eres hipertenso, que esa ya es tarea de nosotros, ¿no? No, Hacer pero el seguimiento adecuado y poder establecer el diagnóstico y pues obviamente iniciar con el manejo correspondiente. sí, a veces no les explican, ¿no? O sea, simplemente les dejan el medicamento y no les explican que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen triglicéridos y colesterol elevados y que ese medicamento es para eso, ¿no? Importante aquí saber que la falta de información hace que el paciente abandone precozmente el tratamiento, que no Justo. tenga un apego suficiente al tratamiento que se le indica, porque pues por algo el paciente algún día fue a consulta y un buen médico le dijo, te vas a tomar este medicamento porque pues a partir de hoy eres hipertenso, eres diabético, pero ahí queda. No se cita, no se da seguimiento, no se ajusta el medicamento y entonces el paciente, como bien decía hace un momento, que si bien son padecimientos que pues no aparecen de un día para otro, ya traen su antecedente y tienen ahí complicaciones Repercusiones. metabólicas importantes y pues bueno, las repercusiones también. Y que entonces, como ya se sienten bien, o por lo que iban en ese momento que se le ocurrió al médico darle el medicamento, esa molestia ya desapareció, pues se dejan de tomar el medicamento. Y entonces para ellos, pues ya no tienen nada, ya no son diabéticos, ya no son hipertensos. Y aquí sí aclarar, y eso es importante que ustedes como pacientes lo sepan, lo identifiquen. Las enfermedades crónico-degenerativas son padecimientos que no se curan. Es que eso Pueden es, estar, perdón, voy a interrumpirte ahí. No tenemos esa cultura de saber qué es un padecimiento crónico, porque a mí me pasa bastante que yo les pregunto a los pacientes, ¿tienen enfermedades crónicas? ¿Y cuál es la respuesta? No. no. Y entonces cuando ya estás haciendo tu receta y demás, por ahí viene la pregunta de, ¿y esto no interfiere con la medicina para la diabetes? ¿Y esto no interfiere con tal pastilla? Y es como, a ver, espérame, ¿cómo? Me dijiste que no tenías enfermedades, ¿no? Entonces, hay veces en el que ni siquiera tienen el conocimiento que es una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, desde ahí estamos mal, ¿no? Sí, parte importante del médico es pues enseñarle al paciente, despejar todas las dudas y nosotros como médicos estar seguros de que una vez que el paciente se va del consultorio, Se fue sin dudas. entendió lo que tiene, no tiene dudas de su medicamento, no tiene dudas que va a regresar porque yo lo necesito ver para darle un seguimiento adecuado, le mandé estudios, lo voy a ver porque vamos a tener el seguimiento X de cualquier situación. Entonces, si yo garantizo que el paciente una vez que se va del consultorio no tiene dudas, ese paciente va a tener un mejor pronóstico.
Entonces, Ujú. esa es Y parte apego. importante también en el seguimiento correcto al paciente. Sí, también a mí me gustaría ahorita aprovechar este momento. Ir al médico no quiere decir que voy a ir solo cuando estoy enfermo. Desafortunadamente no tenemos tampoco esa cultura de tener estos chequeos o revisiones periódicas antes de enfermarme, ¿no? Entonces, ya cuando voy al médico es solamente porque me siento mal. Y no, ahí eso es un gran problema, porque deberíamos estar haciendo estas revisiones para prevenir, ¿no? Hacernos exámenes generales de laboratorio cada cierto tiempo, por lo menos una vez al año, ¿no? Y ya ir a esa revisión y saber que, bueno, por lo menos la última vez que me hice estudios, hace 6 meses, un Todo mes, estaba un bien. año, estaba bien, ¿no? Y no vivir como con esa incertidumbre o esa cuestión de tendré bien algo, estaré mal y voy a ir solamente cuando me sienta mal, Y ¿no? sobre todo, doctor, ahorita que comentas esto, saber que la herencia juega un papel muy importante. Sí, y ser mexicanos, ¿no? Sí, la raza también juega una parte muy importante para el desarrollo de este tipo de enfermedades, pero sí, obviamente, parte de nuestra carga genética vienen ya de generación tras generación tras generación, todos estos padecimientos que eventualmente por el estilo de vida, porque ya tenemos la carga genética, porque no tenemos El esa sedentarismo, y no tenemos la cultura de prevención que comentabas, pues llega el momento en el que aparece la enfermedad. Y digo aparece, pero o sea, ya platicamos que está ese antecedente de la herencia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí, digo, es importante. Desafortunadamente, pues en nuestro país la parte de la atención preventiva, pues no se le da el peso o la atención que debería, porque obviamente estamos más enfocados a tratar las enfermedades una vez que ya están con nosotros, cuando podemos evitar mucho mayor, problemas, inconvenientes posteriores, si evitamos que estas enfermedades lleguen teniendo un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, la alimentación, hábitos saludables y pues parte de esto es hacerse esos chequeos que también para eso está el médico. Bien, como lo decías, no nada más es cuando me duele algo voy, me atiendo y ya después me me olvido, ¿no? olvido. Exactamente. Sí, y sabes una parte también importante que, pues digo, no sé si me voy a echar aquí a muchos encima por decir que no valoran el tener a un médico prácticamente en cada esquina, ¿no? Porque aquí en nuestro país la atención médica está para todos. Sí, es de muy fácil acceso. Entonces, como es tan fácil acceder a los medicamentos o a un médico, pues no lo valoramos de cierta forma, ¿no? E incluso, o sea, me uno a esta parte de decir valoramos, porque pues yo también soy médico, pero pues también me enfermo, ¿no? Yo También también, eres paciente. sí, yo también voy al médico, ¿no? Y a veces, pues no, como nos confiamos o decimos como de, ah, sí, en otro momento, o no sé, no valoremos esa parte pero en otros países, ¿cómo sufren? ¿No? Es muy caro una atención médica o conseguir medicamentos. Y entonces, esa parte de que no valoramos lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso no acuden al médico, médico general o especialista, ¿no? Y no darle esa parte o esa importancia, así como revisamos o mandamos a nuestro carro para que le hagan el servicio, pues también nosotros como personas, como humanos, necesitamos que nos hagan nuestro servicio, nos revisen, nos chequen y ver que todo esté en orden, ¿no? Exactamente. Así como hacemos otras cosas, ¿no? O sea, darle prioridad a nosotros, también a nuestro cuerpo. Y no nada más físico, sino también mental. O sea, saber acudir a cualquier especialista incluso para que nos apoye y nos oriente en estas cuestiones que nos están pasando. Y no seguir como con el tabú, ¿no? O la idea o la creencia de no voy a ir hasta que me sienta mal o ir como decía hace rato, ¿no? A terapia es de loquitos. No. O sea, hay que normalizar muchas cosas para bien, ¿no? Y darnos importancia de
mente y cuerpo. Exactamente. Ahí la importancia pues, tener o acercarse al médico que mayor confianza les dé. Que Exacto. también esa es una parte importante, porque si bien decías, sí, en cada esquina hay un consultorio, hay un médico, pero pues qué tan bueno es ese médico, ¿no? O Pero sea, eso de la confianza, porque el médico que te puede atender a ti, te puede dar confianza y te pudo haber brindado todo lo que necesitabas. Pero a lo mejor si voy yo, no me siento con la misma confianza y no me agrada, ¿no? Entonces, no es que sea malo el médico, simplemente es como que no hicimos ese clic, ¿no? Y entonces también tiene que haber esa relación médico-paciente y que hagas como que clic para que te atrape, digamos, y tengas esa conexión y puedas seguir yendo y le des este seguimiento a tus padecimientos desde el más chiquito hasta el más grande, ¿no? O incluso, volviendo a lo anterior, no solo cuando nos sentimos mal, sino para prevenir. sí, pero esa confianza no viene de la nada. No, Digo, para ser hay que parecer. Y eso incluye desde, pues, cómo se la ve el experiencia. médico, del conocimiento que tiene, de la seguridad con la que atiende al paciente, del seguimiento que le da, del lugar a donde vas y te atienden, porque eso también es una parte Claro. importante. O sea, al final, siendo profesionales de la salud, eso es lo que vendemos, una imagen, una presencia, un profesionalismo, una atención de calidad y el conocimiento que a lo largo de los años pues logramos adquirir para poder eh, atender a un paciente, recetarle sus medicamentos cuando los necesita y darles el seguimiento. Eso es algo que debemos tener siempre en mente. Finalmente, el profesional de la salud es eso, un profesional que llevó sus años de preparación y que ahorita, hoy por hoy, puede estar sentado frente a ti como paciente y te puede atender de la manera en la que esperas y la manera en la que lo mereces. Y es que aparte no es sencillo, o sea, de recetar un medicamento no es tan sencillo como parece, ¿no? Que nosotros como médicos lo hagamos ver sencillo, no lo es. Claro, Y no solo el recetar un medicamento, sino el hecho de revisar a un paciente o algo tan sencillo como aplicar una inyección, ¿no? Que a veces creemos pues que es muy sencillo y que pues uno mismo lo puede hacer o los famosos letreros que ponen en las esquinas en las casas, ¿no? De se ponen medicamentos, se toma la presión. Sí, a lo mejor cualquiera lo puede hacer, pero hay que saber hacerlo. Si no lo hacemos correctamente, podemos dañar y ese daño puede ser y tener un impacto tremendamente en la persona que lo estemos realizando. O sea, sí necesitamos o tenemos más bien una gran responsabilidad al hacer cualquiera de estas funciones como médicos o personal de salud. claro, claro, y es importante que pues el paciente así lo vea y lo entienda. Esa es parte muy, muy, muy importante. Totalmente. Doctora, pues el tema está muy interesante. Nos podríamos ir todas las horas Podríamos del seguir mundo. con más y más puntos porque digo, finalmente es lo que afortunadamente y que gracias a esta bendita profesión podemos seguir haciendo esto que hacemos todos los días y podemos estar viendo pacientes y seguir adquiriendo experiencia y que pues gracias a ellos, como lo decías en un principio, nos ponemos a prueba todos los días y nos obligamos a estar actualizados todo el tiempo, seguimos leyendo, seguimos investigando, seguimos buscando, porque esa es una tarea de todos los días. Lo que se aprendió ayer, hoy ya Ya cambió cambió. y mañana pues será diferente. Entonces el compromiso de nosotros está para con ustedes como pacientes y pues nada, doctora, no sé algo que les quieras decir a tus pacientes, a la audiencia, un mensaje final. Pues recalcar eso de que se den esa prioridad de revisarse, de acudir con el médico, con especialistas, no seguir cosas que no sabemos o que están en duda, cuidarnos. Y pues nada, yo estoy muy agradecida con mis pacientes por el cariño que me tienen, la confianza y realmente el hecho de que te agradezcan o que te busquen o que te recomienden
eso es el mejor pago. No hay más. Pero sí también que te sigan las indicaciones que les das, ¿no? Y pues nada más. Muy bien, doctora. Pues un gusto nuevamente tenerte en esto que fue nuestro primer episodio. Eh, Como ya les dije en un principio, este es el preámbulo para lo que viene más adelante. Serán, obviamente, ustedes darán la pauta, Los temas. los temas que estaremos tratando aquí, les traeremos temas todos relacionados con salud, y responderemos las dudas que pueden estar apareciendo en cada episodio, ¿no? Pues, sin más, doctora, muchas gracias No, gracias a ti. y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. El contenido de este podcast es únicamente informativo. Para mayor información, consulte a su médico.